cordial saludo para todos ustedes. Ya estamos grabando. Un cordial saludo para todos ustedes, apreciados estudiosos. Espero que se encuentren todos muy bien. Espero asimismo que puedan consultar el contenido de este video, el cual pretende presentar a ustedes o desarrollar el encuentro sincrónico número 3 de nuestra asignatura Geotecnia Ambiental y Suelos. Me presento, mi nombre es Ivonne Angulo de Castro, soy ingeniera ambiental y sanitaria, magíster en diseño y gestión de procesos, y para mí es un gusto poder acompañarlos en esta oportunidad con el contenido temático de este módulo a lo largo de esta asignatura. El propósito de este módulo es específicamente basado en conocer, entender esas propiedades físicas, químicas y algunas características de tipo biológico que están presentes en el suelo. Entender ese rol fundamental del suelo como una estructura que tiene un comportamiento, que hay elementos que interactúan. Podría hablarse de un comportamiento dinámico en un sistema abierto, y entonces vamos a comprender cuáles son esos elementos o características que son importantes o propiedades de este recurso para comprender esa relación que tiene con la interpretación de ciertas características que tienen utilidad en la aplicación ya de las temáticas, sea en aspectos ambientales, aspectos de agricultura, aspectos ya de tipo físico, en términos de la geotecnia, hay muchos elementos que pueden tener cierto efecto. Ya ustedes entonces en este momento están apreciando ya la presentación que tenemos para el día de hoy. Vamos a entrar inicialmente a presentar la descripción desde el suelo. Nosotros en la primera sesión veíamos una definición, digamos, bastante integral que nos mostraba ese recurso. Como ustedes saben, tenemos podemos tener diferentes definiciones del suelo. La que nos da el Ministerio de Ambiente nos muestra, digamos, la importancia de este como un recurso que es finito, y que tiene unas características de valor porque brinda unos servicios ecosistémicos. Entonces aquí, dadas estas propiedades, es que se puede comprender la importancia de estos elementos. El suelo, entonces, como les decía, puede entenderse como un sistema abierto, porque realmente vemos un intercambio con otros elementos que están en ese entorno físico. Podríamos decir que el suelo, digamos, según el contenido del módulo 1, el suelo está compuesto por materia orgánica, el suelo está compuesto por material mineral y hay también microorganismos. En este recurso intervienen muchos ciclos biogénicos, ¿sí? El ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, de hierro y magnesio, que son, digamos, los que permiten lograr esa transformación de elementos aquí en este sistema, y es el que permite que el que haya vida presente aquí, así como, digamos, vida a nivel micro y macroscópico, como lo son las plantas y organismos menores. Este suelo proviene digamos, de procesos diferentes, como sea una meteorización o también como la formación a partir de esos detritos o de esa, digamos, desintegración de la roca madre. Y, disculpen, tiene un proceso de formación histórico. Esto hace que dé unas características propias de composición, ¿sí? Una composición que tiene, bueno, la materia orgánica que tiene, es decir, es el humus que proviene de la descomposición de material orgánico de tipo animal o vegetal, ¿sí? Con la ayuda de otros organismos como los organismos descomponedores, y la presencia del aire.
porque sabemos que hay una estructura en el suelo que hace que el aire esté presente también ahí, no es un sistema totalmente cerrado al vacío, puede que haya zonas que sean de tipo anaerobio, pero siempre va a haber una, digamos, normalmente en la estructura y dadas ciertas características físicas, pues va a haber presencia de aire en esos espacios porosos que tenga este suelo. Y de estas características deriva esa dinámica. Las características, por ejemplo, como la composición, la presencia de arcillas, que digamos que ese material mineral, si hay arcillas, esto va a dar unas características propias que permita el intercambio no de agua con, digamos, o el nivel freático que esté más cerca o no de la superficie y otras propiedades ya de carácter químico que vamos a ver. Entonces el suelo tiene en general, podremos hablar de tres fases, digamos las fases principales, fase líquida, fase sólida y fase gaseosa. La fase líquida está centrada puntualmente en la humedad, ¿sí? La humedad que está presente en esa estructura, en ese sistema, pues es lo que nosotros entendemos como esa fase líquida y ciertos compuestos o elementos que puedan estar disueltos en ella. Tenemos la fase sólida, que está digamos, compuesta por eh, esos compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿sí? Lo que da esa estructura como tal. Y la fase gaseosa, el espacio que está presente, digamos, esos macro y microporos que están presentes en esa estructura que están ocupados por aire. Y el aire, en su mayoría, como ustedes saben, pues está compuesto principalmente por nitrógeno y oxígeno y ya otros gases que están en una composición menor. Digamos que varias de sus propiedades o de las características que yo puedo describir de un suelo, las puedo determinar en campo. Hay otras que sí es necesario desarrollarlas digamos, a nivel de laboratorio. Ya entonces para entrar a un poco más a profundizar estos elementos, pues las propiedades físicas entonces digamos que son importantes, sean las que, como les digo, pueden determinarse algunas en campo, otras ya a nivel de laboratorio. Esas propiedades son importantes conocerlas. ¿Por qué? Porque el poder conocerlas me permite a mí caracterizar un suelo para un propósito específico, sea para la construcción, por ejemplo, de un edificio, una infraestructura, o también, por ejemplo, para fines agrícolas o por cualquier otra actividad que yo vaya a desarrollar ahí. Em, digamos que asimismo es importante comprender esas propiedades físicas porque me permite a mí entender cuáles son esas interacciones que hay entre plantas y organismos gracias a esas propiedades. Es decir, el desarrollo de ciertas plantas o la presencia de ciertos organismos se puede dar por algunas características puntuales, algunas propiedades que si no estuvieran, entonces quizá, digamos, cuando nosotros hablamos de una zona árida, entonces esas propiedades son totalmente diferentes a una zona, digamos, donde yo tenga una cobertura vegetal importante. Entre las, digamos que dentro de hablábamos de la fase líquida, la humedad, miren que aquí tenemos como primera propiedad física la textura. Y es que la textura, digamos, me permite determinar básicamente o está definida por la humedad que tenga ese suelo, ¿sí? Y pues por ende está relacionado con la presencia de esa fase líquida del suelo. Digamos que cuando yo hablo de estos elementos, por ejemplo, bueno, aquí tenemos unas características que vemos esa estructura como tal ya a nivel microscópico. Vemos esa fase gaseosa, la fase líquida, la fase sólida. Estos elementos, digamos que yo puedo hablar de unas propiedades de esa fase líquida, como sería, por ejemplo, cuando yo hablo de una saturación del suelo, y es cuando ese suelo tiene un exceso de agua, digamos, en esos espacios que tiene ese material, ¿sí? También hablo de la capacidad de campo.
La capacidad de campo, digamos que está definida o, bueno, más bien la capacidad de campo me permite entender qué cantidad de agua puede retener este suelo, pero posterior a un drenaje, ¿sí? Si yo, digamos, agrego una cantidad puntual de agua o pensemos en que llueve mucho, después de un tiempo, digamos, de unas 2 horas o algo, o un tiempo específico, empieza a reducirse empieza a percolarse esa agua y aún así el suelo queda con un cierto contenido de humedad. Eso es lo que llamamos capacidad de campo y esto, digamos que es importante, bueno, el origen de este concepto realmente data bueno, en Estados Unidos hace muchos años cuando buscaban identificar un concepto para poder hablar o medir o mejorar la eficiencia del uso de agua por parte de los agricultores. Es decir, si mi suelo no va a retener toda el agua que yo le voy a adicionar, pues si yo estimo cuál es esa capacidad de campo, puedo determinar o puedo, digamos, controlar cuánto es el riego que debo dar a mi cultivo sin desperdiciar el agua, por decirlo así. Es decir, haciendo un uso eficiente del recurso. Digamos que la capacidad de campo se estima en campo necesariamente, y lo que se hace es que se analiza, digamos, o bueno, a nivel también de laboratorio realmente, porque yo tomo una muestra digamos, si yo tengo un suelo saturado que tiene mucha agua, yo espero 48 a 72 horas, ¿sí? Que sea ese tiempo en el que termina esa percolación y ese contenido de agua que me queda en mi muestra de suelo es lo que corresponde a la capacidad de campo. Tenemos también otro que es que me disculpan, perdón, un momento, apreciados estudiosos, porque es que no encuentro la, es que creo que hay una diapositiva que no está. Ah, sí, ok, bueno, ya, discúlpenme, pero aquí estaba invertida. Y listo. Ahora sí, ya entonces estoy compartiendo. Creo que no está la presentación. Creo que me cambió la presentación. Ahora sí, me excusan por favor, es que estaba corrida la presentación. Bueno, entonces como les decía, esta capacidad de campo es como después de esta percolación, ya es la cantidad de agua que queda retenida ahí, ¿sí? Y también tenemos otro término que es el punto de marchitez permanente, que es cuando ya hay una cantidad mínima o ya podríamos decir nula de contenido de humedad. Este contenido o este punto de marchitez es en el punto, se llama así, como su nombre lo indica, es porque se define como ese punto en el que las plantas se marchitan de manera irreversible, lo que indica entonces que hay una deficiencia de contenido de humedad para que puedan tener las plantas su apropiado desarrollo, ¿sí? Eh, bueno, hay otro término que se define como el coeficiente higroscópico. Ese coeficiente higroscópico básicamente me está determinando un contenido de humedad que permanece aún cuando se seca ese material al aire, o sea, es aún más pequeño que el punto de marchitez, ¿sí? Pues digamos que ahí sí ya pensando en el desarrollo de plantas, pues sería menos probable, ¿no? Digamos que acá miren en este esquema que presenta esa proporción de el contenido de suelo, digamos, y un contenido de agua, ¿sí? Y compara cómo sería un suelo saturado, cómo sería una capacidad de campo, ¿sí? Lo que retiene de forma natural y el resto sería aire, y cómo se va reduciendo a medida que es ya punto de marchitez o el coeficiente higroscópico. Y hay otro término que es muy importante, apreciados estudiosos, que es el agua aprovechable. Es decir, esa agua que yo puedo, digamos, aprovechar o que se puede aprovechar para las plantas, para el desarrollo de vida en este suelo. Y cómo lo estimo
o cómo determino cuál es esa agua aprovechable. Cuando yo he identificado cuál es la capacidad de campo y mi punto de marchitez permanente, esa diferencia, digamos, entonces sería esta diferencia que tenemos acá. Voy a mostrárselos con un lápiz. Esta diferencia, esta cantidad de agua que yo tengo entre el punto de marchitez y mi capacidad de campo, esta sería el agua que realmente pueden aprovechar las plantas, ¿sí? Esto es lo que es, por eso entonces se llama agua aprovechable. Listo, ya ahora sí entonces vamos a pasar a las propiedades físicas. Como les decía, entonces el primero es la textura. La textura está muy relacionada con la humedad, como les había dicho, y digamos que la textura depende del tipo de material del cual está compuesto mi suelo. Si yo tengo una arena, pues la textura de la arena, digamos, ustedes la conocen claramente. El limo, que estaría, digamos, caracterizado principalmente por presencia de materia orgánica, el limo tiene una textura totalmente diferente a solo arena. Y también las arcillas. Las arcillas tienen una plasticidad, otras propiedades que hacen que sea diferente esa textura cuando yo lo manipulo, intento moldear ese material. Entonces, según esas características, pues ya puedo yo definir la textura de mi suelo. Hay otros elementos como la densidad y la porosidad. ¿Sí? La densidad y la porosidad son importantes porque también me habla de esa relación de espacios porosos y, digamos, de espacios zonas o zonas no porosas y la compactación tal vez que tenga el suelo. Vamos aquí, bueno, hay otras que son como el color, consistencia y la humedad, pero entonces ya vamos a entrar a presentarlas cada una de estas. La textura, entonces, como les decía, depende de los tipos de materiales de los que está compuesto mi suelo, ¿sí? Y digamos que según esas partículas, pues tienen unos diámetros específicos. Tengo aquí unos diámetros que son propios del rango en el que se encuentran las arenas, el limo y las arcillas. Yo, digamos que no hay un suelo, normalmente no es común encontrar siempre un suelo que sea de un solo tipo de estas partículas o de estos tipos de materiales de suelo. Yo puedo tener un suelo que sea totalmente arcilloso, ¿sí? Pero si disminuye esa proporción de arcilla o si hay, por ejemplo, contenidos que quizá hayan de limo, por ejemplo, o digamos que sea una textura franca porque haya más arena, entonces ya va cambiando esa definición de cuál es su composición. Entonces yo puedo hablar de un suelo arcillo arenoso, franco arcillo arenoso porque tal vez tenga arenas, o arenoso franco porque tal vez tenga algo de arcillas, más es principalmente arena, y asimismo franco limoso, limo, franco arcillo limoso. Podemos ver una diferencia de composiciones según esas características propias de mi suelo. Ya pasamos entonces a la densidad y porosidad. Como les decía, entonces estas son importantes para entender precisamente esas propiedades del suelo, por ejemplo, la relación que hay con la capacidad, con la retención de la humedad, ¿sí? Cuando yo hablo de densidad, pues yo sé que tengo presente una relación entre el peso de un material y una unidad de volumen, ¿sí? Cuando estamos haciendo análisis de densidad del suelo, yo puedo estimar dos tipos de densidades, entre otras, digamos que los más conocidos y las más empleados son la densidad real y la densidad aparente. La densidad real es en la que yo solo tengo en cuenta solamente las masas de la partícula, o sea, a mí no me interesa qué tantos espacios porosos haya o no en mi suelo.
¿Y cómo se determina entonces? Por un pignómetro. Entonces yo peso ese material, ese suelo, y digamos que al depositarlo en un pignómetro y luego con agua, por diferencias del peso del pignómetro con agua y con el material del suelo, y digamos que por esa diferencia, pues yo estimo cuál es la densidad del suelo como tal, sin tener en cuenta esos espacios porosos. Yo la densidad la puedo determinar como gramos por centímetro, miligramos por centímetro, kilogramos por metro cúbico. Digamos que lo importante es tener claridad en las unidades que se están empleando para manifestar o indicar cuál es la densidad de mi suelo. La densidad aparente, a diferencia de la anterior, sí tiene en cuenta cómo están organizadas esas partículas, cómo es esta estructura de mi suelo para saber qué tantos espacios, digamos, tenga. Y esto también depende de propiedades como la textura y la compactación, ¿sí? Digamos que hay diferentes métodos para poder medir esta densidad aparente. Hay un método que se llama el método de cilindro o método de cajuela, que se estima es con el suelo a capacidad de campo. Hay otro método que es en laboratorio, en el que yo, digamos, el suelo, tomo un trozo de ese suelo sin destruirlo, ¿no? Digamos, como tomo el terrón, por decirlo así. Y ese lo hago un baño en parafina, ¿sí? Bueno, primero lo seco, luego lo peso, luego hago un baño, lo sumerjo en parafina y luego digamos que luego lo vuelvo a pesar para saber cuál es el peso de la parafina y después eliminarlo de la ecuación. Pero lo que yo hago es sumergir esa bolita de suelo, ese terrón en parafina, perdón, envuelto en parafina, lo sumerjo en agua para saber cuál es el volumen que desplaza de agua. Y así, digamos, se puede entender cuál es la densidad aparente. La porosidad, la porosidad ya como tal la porosidad pues son esos espacios que hay o esa estructura, digamos, esa organización que tiene mi material y configura unos espacios puntuales en el suelo. Es diferente la porosidad que tiene la arena a la porosidad que tiene una arcilla y mucho más diferente a la que, perdón, a un limo y mucho más diferente a la que tiene una arcilla. Más aún cuando la arcilla se caracteriza porque digamos, retiene humedad, o sea, puede retener la humedad, la hincha, pero compacta completamente, o sea, puede ser una capa que aísle un estrato del suelo de otro, ¿sí? Y eso entonces también permite, digamos, inferir o emplear esas características y propiedades incluso para aspectos constructivos o, por ejemplo, digamos, para las características de impermeabilización y del suelo como tal, por ejemplo, en un relleno sanitario. Entonces, esta porosidad es ese volumen que no se encuentra ocupado por las partículas sólidas y, por tanto, eso quiere decir que está compuesto ese espacio por agua o por aire, por alguno de esos dos. ¿Listo? Podemos también hablar de una microporosidad y una macroporosidad, ¿sí? La microporosidad, entonces, es aquella en la que, digamos, es la que también se denomina como porosidad capilar y son esos espacios ya microscópicos en las que se alcanza, digamos, a almacenar agua, o sea, se retiene esa agua, ¿sí? Mientras que la macroporosidad lo que permite es que circule el agua y que se airee el suelo. Es decir, a través de los macroporos es que se percola el agua y discurre a lo largo de, digamos, de un estrato de suelo y ya entonces también asimismo pues se hace la aireación del suelo por esos espacios porosos. Entonces, la microporosidad estaría también muy relacionada con la capacidad de campo, si ustedes lo pueden, digamos, inferir. Hay otras propiedades, perdón, acá que no las mencioné, digamos que, y es que cuando yo estoy hablando de humedad, yo puedo hablar de un material para poder describirlo que sea un material seco, ¿sí? Ese material seco puede ser que sea suelto, blando, duro, o puedo hablar de un material húmedo que sea suelto, que sea friable, que sea firme o mojado también,
cuando se habla ya de una característica como es la pegajosidad o la plasticidad. Bueno, digamos que frente a la fase líquida de la humedad, vale la pena resaltar que está muy relacionado, como ya ustedes han visto, con otras propiedades del suelo, ¿sí? Algunos autores hablan de una relación que hay entre los materiales edáficos, o sea, de las características propias de un suelo, con curvas características de humedad, o sea, unas propiedades ya específicas según el tipo de suelo, según su textura. Entonces, este cuadro nos muestra aquí cómo una textura, digamos, arenosa, franco-arenosa, franca o arcillosa, qué capacidad de infiltración tiene. Miren que una textura arenosa, un suelo arenoso, tiene una mayor capacidad de infiltración. Digamos que este valor entre paréntesis son los rangos, los valores normales, y digamos que este es un valor tipo o promedio. Entonces tenemos acá esta capacidad de infiltración. Vemos que para la arcilla, miren la diferencia, 0.05, por lo que les decía, captura el agua, prácticamente digamos, se expande la arcilla, pero no permite el paso de ella, no se percola. Más bien, digamos, lo que ocurre con la arcilla es que se evapora el agua, ya digamos, por disminución de por déficit de agua en ese entorno donde se encuentra la arcilla. La porosidad entonces también varía, la densidad aparente, la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente, miren que cómo cambia, digamos, de un suelo que sea arenoso a un suelo arcilloso, y la capacidad de retención de agua disponible. Entonces acá tenemos otros parámetros que podemos entonces ver cómo se relacionan con esas propiedades físicas, ¿no? Bueno, ya ahora entonces hablamos de la consistencia. ¿Qué es la consistencia? Básicamente, la consistencia es la manifestación de dos fuerzas, que es la adhesión y cohesión, y depende básicamente de la humedad también. Digamos que, disculpen, hay diferentes propiedades que hacen parte de esta consistencia. Es decir, la consistencia yo la puedo expresar describiendo estas características. Algunas tal vez ya las he mencionado a lo largo de esta sesión. Por ejemplo, la plasticidad. Cuando ustedes escuchan la palabra plasticidad, pues ustedes piensan, bueno, la plastilina. ¿Cómo es la plastilina? La plastilina es un material maleable que yo lo puedo manipular, lo puedo deformar sin que se rompa. Básicamente, esa es la característica de plasticidad. Entre más yo pueda moldear ese material sin que se rompa, pues es un material más plástico. Adhesividad. Adhesividad también, como su término lo indica, su nombre lo indica, es que puede adherirse a materiales que entran en contacto. Miren esta fotografía y miren, digamos, se adhiere algo del material que ha manipulado esta persona con esta muestra de suelo, ¿sí? Entonces, esa adhesividad es esta característica puntualmente. También podemos hablar de la compacidad. ¿Qué es la compacidad? La compacidad es una organización muy densa de partículas en ese horizonte de suelo, en esa estructura de suelo. Entonces la compacidad yo la veo digamos, como característica en este perfil o en este horizonte de suelo donde yo estoy tomando la muestra, ¿sí? Si yo lo veo demasiado compacto, sí, básicamente sería como compactado. O si veo unos espacios porosos, alcanzo a ver algunas estructuras, entonces ya es de menor compacidad. La friabilidad es la resistencia cuando yo ejerzo una presión sobre él, ¿sí? Un material, digamos que es muy friable si realmente yo siento que cuando intento presionarlo, pues noto esta resistencia. También entonces tenemos la dureza ya como última propiedad de la consistencia, y esta específicamente es esa resistencia. Digamos que la dureza sí es fácilmente de definirla porque un material sea duro o no sea duro. Ya entonces tenemos otra propiedad física que es la estructura del suelo.
La estructura del suelo podemos decir que es la forma en la que se unen las partículas del suelo para formar terrones, ¿sí? Este proceso está dado es por las dinámicas naturales, pero también por la actuación antrópica, ¿sí? Yo puedo hablar de un suelo que no tenga estructura, como lo sería la arena, ¿sí? Si yo tomo una porción de arena en mi mano y si la dejo, la suelto, digamos, discurre y no adquiere ninguna forma específica, es decir, no tiene estructura. Pero hay otras, digamos, otras estructuras que yo puedo ver en las características de un suelo, que sea de tipo laminar, como esta, que sea de tipo columnar, ¿sí? Entonces sería, por ejemplo, esta, ¿sí? O que sea de tipo prismática, es decir, el columnar serían este tipo de columnas con bordes redondeados o prismática, digamos que ya son bordes angulares como este, ¿sí? Miren que estos son más redondeados y estos son angulares. Estos serían entonces los columnares y estos los prismáticos. Blocosa, pues que tengan bloques, que yo desprenda de ese suelo en forma de bloques. Hay bloques también que son subangulares, es decir, que tienen bordes redondeados. Y ya, básicamente esos serían. Aquí me hace falta el granular. Ah, no, no, acá tenemos el granular, que sería, digamos, terrones pequeños, que ese es como el que en la estructura limosa es como el que podemos encontrar más. Pasamos entonces al color del suelo. Como podemos recordar de el módulo anterior, el suelo puede estar compuesto de ciertos minerales o de la materia orgánica y eso da unas propiedades características tales como el color. Digamos que entonces podemos decir que esta característica está dada por los componentes del mismo, por lo que esté compuesto ese suelo. Si yo tengo un color oscuro, yo puedo tener muy seguramente un alto contenido de materia orgánica o también puede ser que hay presencia de óxidos de hierro o de carbono. Si tengo colores rojos, por ejemplo, eso quiere decir que hay una buena aireación, que hay un buen drenaje, que es un suelo evolucionado, meteorizado. Mientras que si tengo un mal drenaje, eh, esto me va a dar unos colores grisáceos o a blancos incluso. Puede ser también porque haya un contenido bajo de coloides o que haya altos contenidos de, por ejemplo, cuarzo, caolinita o arcillas silicatadas. Y cuando yo hablo de colores moteados, en pocas palabras, un color moteado son manchas oscuras, digamos, que en un suelo, una característica específica, es porque es un suelo que se caracteriza por mal drenaje. ¿Y cómo puedo medir el color de los suelos? Porque el color puede ser algo que en cierta forma yo lo pueda ver o lo pueda calificar subjetivo. No, a mí me parece que este es un tono café, o tal vez a mí me parece que es un café rojizo, o para alguien quizá este suelo que yo tengo acá sea más rojizo que café. Entonces, para esto existe un sistema de identificación y de clasificación de colores que se llama el sistema Munsell o también la carta Munsell, como aquí aparece escrito. Esta carta lo que me establece son, digamos, es una carta de colores, como cuando uno va a escoger una pintura para cambiar pues, o el color de una pintura en un almacén digamos, en un almacén de cadena. Esa carta de colores me permite identificar o clasificar el color de forma parametrizada o estandarizada. Entonces utiliza para esto tonos, luminosidades, saturaciones y a partir de estas propiedades se evalúa el color. ¿Sí? Estas son las propiedades, el hue, el value y el croma. El hue es la matiz, digamos que son las características de matices. El value es el grado de brillantez, ¿sí? Y el croma puntualmente es la gama de colores en el espectro visible, ¿sí? El sistema Munsell es una carta de muchos, digamos, son varias cartas así.
Y realmente pues esta me permite identificar correctamente un color de un suelo por un código específico. Miren que aquí hay unos códigos, ¿sí? Y yo veo unos números aquí en la parte, digamos, según el value y el croma, yo tengo unas escalas y si yo identifico que el color de este suelo es este, entonces, bueno, aquí tal vez no se vea tan bien, pero entonces el color, digamos, va a estar definido el color va a ser la pestaña, digamos, que es puntualmente, digamos, el matiz, ¿sí? Entonces el color es 10R4 y aquí veo 4-6 o 4/6, ¿sí? Y así puedo identificar por un código específico este color. El color de los suelos entonces me va a permitir poder identificar entre esa gama de colores que yo puedo encontrar en el ambiente, puedo identificar entonces cuál es ese color específico. Para esto nosotros tenemos unos recursos, ustedes saben que digamos ya con el desarrollo tecnológico que tenemos en nuestro celular tenemos al alcance un montón de aplicaciones. En aspectos de prácticas de campo, para el color de los suelos no es la excepción. Ustedes pueden encontrar digamos, aplicaciones gratuitas. Hay unas que cobran, pero digamos que hay aplicaciones gratuitas en las que ustedes pueden identificar esas cartas de colores. Pueden buscar con su celular y si ustedes van a una práctica de campo, pueden con su celular identifican esas cartas de colores para poder clasificar correctamente cuál es ese suelo. Y miren entonces aquí esta foto. Esta foto es tomada del desierto de Sabrinsky, que queda en el municipio de Mondoñedo, y muestra precisamente esas características, esa variabilidad que puede encontrarse en las propiedades de los suelos. Entonces, qué bueno, por ejemplo, que si uno hace una práctica, poder usar esos recursos en estos espacios. De una vez me adelanto a la actividad evaluable que tenemos en el módulo y entonces digamos, esta carta Munsell van a poder ustedes emplearla en sus celulares para la práctica de laboratorio que se va a hacer en la actividad evaluable de este módulo, digamos, se basa o está orientada a determinar propiedades físicas de los suelos. Pasamos ya entonces a otra propiedad que es la profundidad efectiva. La profundidad efectiva puede definirse como la profundidad hasta donde se pueden desarrollar las raíces de las plantas, ¿sí? Sin embargo, digamos, tiene que tenerse en cuenta que el agua presente no debe ser un factor que limite el crecimiento de las plantas. ¿Por qué? Si yo tengo una zona que tenga poca disponibilidad de agua, pero las plantas van a tratar de buscar llegar al agua, ¿sí? Entonces, si tienen déficit de agua, pero quizá en la parte más inferior, el nivel freático, haya algo de disponibilidad, entonces las plantas tratarían de extender sus raíces para llegar, para poder acceder hasta donde está el agua disponible. Digamos que cuando no hay una limitación de agua, cuando ese no es un factor limitante, yo puedo analizar cuál es esa profundidad efectiva, ¿sí? Yo la profundidad efectiva la puedo clasificar, digamos, según la profundidad, ¿no? Yo puedo tener una profundidad, digamos, una profundidad efectiva que sea muy superficial, es si yo hablara, digamos, de una profundidad de apenas 25 centímetros. Una profundidad superficial estaría entre los 20 y los 50 centímetros. Estaría ya, digamos, iría en esta profundidad. Mientras que una profundidad moderada, ¿sí? O muy profunda, moderadamente profunda o ya, digamos, profunda, bueno, moderadamente profunda sería más o menos hasta los 90, ¿sí? Una profunda ya sería entonces aproximadamente alrededor de los 150 y los 105, mayor a 150 realmente ya es para, no sé, cuando estamos hablando de árboles de alto porte, ya digamos de otras características. Y la profundidad también, hay otra característica que se relaciona, es frente a la disponibilidad de nutrientes que haya en el suelo. Si yo tengo un suelo
baja fertilidad, ¿sí? Digamos que los fertilizantes que yo adicione van a permitir que se aumente la profundidad a la cual las raíces crecen, ¿sí? Para que puedan acceder a una mayor cantidad de nutrientes. Ya entonces pasamos ahora a las propiedades químicas. Hasta aquí hemos visto esas propiedades físicas que están relacionadas, digamos, con esa fase líquida y sólida. Sin embargo, hay otras propiedades ya que son de carácter químico. Bueno, digamos que las propiedades químicas son aquellas que afectan, básicamente se centran en la disponibilidad de los nutrientes y la fertilidad de los suelos. Eso es lo que principalmente yo logro, digamos, caracterizar o definir a partir de esas propiedades que yo pueda estimar en mis suelos, ¿sí? Estas propiedades entonces son específicamente la capacidad de intercambio catiónico, el pH y la acidez. ¿Qué es la capacidad de intercambio catiónico? Vamos a verla entonces acá. La capacidad de intercambio catiónico está definida como la capacidad de un suelo para poder absorber cationes, ¿sí? Sabemos que los cationes son esos elementos, esos iones de carga positiva y los aniones son los elementos de carga o iones de carga negativa. La capacidad entonces, digamos que la relación que hay entre estos influye de manera importante en la disponibilidad de los nutrientes. ¿Por qué? Porque esta capacidad de intercambio catiónico me va a permitir retener los nutrientes en el suelo y que estos no se vayan a lixiviar por efecto del agua. Digamos, si llueve y estos iones están sueltos, pues van a ser arrastrados por el agua, ¿sí? Van a ser drenados. Pero, ¿qué pasa si estos iones quedan aferrados por ciertos enlaces o ciertas fuerzas con ciertos elementos que están presentes en el suelo? ¿Sí? Digamos que los elementos cambiadores, que son los principales que están presentes en el suelo, son las arcillas y la materia orgánica, ¿sí? Estos dos elementos, tanto las arcillas como la materia orgánica, o sea, el humus, presentan propiedades coloidales. ¿Qué es un coloide? No sé si ustedes de pronto lo recuerden de otra asignatura. Un coloide es un sistema que se conforma por dos fases. Es decir, puede ser líquida y gas o puede ser sólida, digamos, tal vez, no, principalmente líquida y gas. Y digamos que hay una fase que es dispersa, es decir, son partículas que no son homogéneas, están, digamos, en una transición, ¿sí? Esta, digamos, es importante resaltar que la actividad química del suelo realmente reside en las partículas coloidales que tenga, ¿sí? Es decir, si hay presencia de arcillas y si hay presencia de materia orgánica, se dan de manera importante ciertas propiedades químicas de mi suelo. Entonces, digamos que cuando yo hablo de la capacidad de intercambio catiónico o la capacidad total de, digamos, de absorber esos iones, entonces es cuando estoy hablando o de esos cationes, estoy hablando de esa capacidad. Tengo acá unos aniones que son los que hacen parte de los coloides de la arcilla y el humus. Y esto me genera un campo negativo que me permite retener, ¿cierto? O intercambiar con otros iones que yo tenga acá, retener esos elementos, de forma que no se drenen, ¿sí? Se retengan y cuando las plantas lo necesiten, pues van a poder aprovecharlo, ¿sí? La carga como tal, yo la defino en miliequivalentes por 100 gramos de suelo, ¿sí? Puedo también decir que a mayor disponibilidad o a mayor concentración o capacidad de intercambio catiónico, voy a tener una mayor disponibilidad de elementos. ¿Qué otra cosa les podría decir de esta? Hay una relación importante también en el pH y la capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Si yo cambio el pH,
pues va a haber una alteración, digamos, en esas propiedades o en los iones que estén presentes ahí, ¿sí? Y digamos que cuando yo hablo, por ejemplo, de un suelo que está a pH 2, yo ya estoy hablando de un suelo alcalino, un pH 7, entonces ya sería un suelo tal vez neutro o ligeramente ácido alcalino, o un pH, digamos que esas características me van a determinar digamos, van a influir en esa capacidad de intercambio catiónico. Digamos que el parámetro ideal, según algunos autores, de capacidad de intercambio catiónico es de 35 miliequivalentes. eh, y ese sería el ideal, digamos, para el aprovechamiento digamos, la retención de esos nutrientes, ¿sí? Pero cuando esta capacidad se reduce, baja, digamos, a un valor entre 5 y 15 miliequivalentes por 100 gramos de suelo, normalmente es una propiedad o un valor que se asocia normalmente a presencia de arenas y arcillas que no retienen nutrientes, ¿sí? Digamos que son unas arcillas que no tienen esa capacidad de retenerlo. Digamos que son unas arcillas específicas que se llaman arcillas 1-1 por esa poca capacidad, digamos, de retención. Otra de las características es que esta capacidad de intercambio en las arcillas está dada, pues, digamos, como por eso es la composición de las arcillas, pues las arcillas tienen diferentes minerales, ¿sí? Y entonces eso va a permitir unos enlaces o unas atracciones como tal que sean propias por sustituciones de átomos en su propia red de las arcillas o, por ejemplo, superficies que se descompensen o tal vez disociaciones, ¿sí? Que haya digamos, de radicales OH o por enlaces Van der Waals también. Mientras que en la materia orgánica, ¿sí? Digamos que esa capacidad está, o ese intercambio o retención está relacionada más con la disociación de radicales OH y COOH, ¿sí? Esos radicales que quedan disponibles, digamos, esa disociación es lo que me permite absorber o retener esos compuestos que son, digamos, esos compuestos que son importantes para o los cationes como tal que puede absorber y retener a modo de nutrientes, o sea, cationes de calcio, hidrógeno, potasio, magnesio, amonio, sodio, entonces digamos que esos son unos factores que influyen. Digamos que hay unos iones que es importante que estén presentes porque su presencia también define la disponibilidad que haya, ¿sí? De los nutrientes, ¿sí? La disponibilidad está dada por la presencia de iones hidrógeno y iones de sodio. Y los nutrientes, digamos que son calcio, magnesio, potasio y amonio, esos entonces son los que serían retenidos o aprovechados. Los cationes, ¿de dónde provienen? Entonces, pueden provenir de la meteorización de ese material originario o material parental, la mineralización de la materia orgánica o también aportes superficiales y subsuperficiales que haya, ¿sí? Si yo hago una enmienda orgánica, pues eso va a ser un aporte superficial. O tal vez a través de el nivel freático, quizá pudiera haber también otro aporte. Por otra parte, digamos que hay digamos, características propias de algunos tipos de suelos. Suelos de zonas húmedas predominan normalmente, digamos, pueden predominar suelos de tipo ácido, pero suelos que sean con capacidad percolante, ¿sí? No, que no retengan, digamos que no drenen, no, sino que sean con capacidad percolante. Pueden predominar suelos que sean ácidos, es decir, con un pH mayor a 5.5, y también puede haber presencia de cationes basificantes y cationes acidificantes que también pueden liberar protones de aluminio, ¿sí? Cuando un suelo es altamente ácido, a veces también estarán, digamos, es una característica es que haya presencia de cationes de aluminio y a veces también puede haber cationes de hierro y de magnesio. Un suelo árido. En ese suelo árido, digamos, o semiárido,
pueden propiamente, digamos, suelos que sean de tipo calizos. En estos predominan cationes de intercambio básicos, ¿sí? Y en los suelos sódicos o alcalinos, pues realmente estos cationes no están porque precisamente son muy sódicos o alcalinos y el sodio como tal, el sodio intercambiable supera el 15% de esa capacidad de intercambio y eso hace que se dispersen las arcillas y propiamente los coloides, ¿sí? Entonces, pues digamos que hay problemas ya digamos, para aprovechamiento de nutrientes, porque no hay nutrientes disponibles. Esta es una gráfica que también me muestra el complejo de intercambio catiónico de los suelos, ¿sí? Esta gráfica entonces me presenta si yo tengo un suelo ácido, normal o sódico, cómo sería más o menos esa presencia de calcio y magnesio, ¿sí? O de aluminio y de hidrógeno. Miren que aquí el 15%, cuando ya se supera ese 15% de sodio intercambiable, es cuando ya entonces puede tener unas características, un suelo puede tener características sódicas. Y entonces ya pasamos al pH en el suelo. El pH en el suelo, como les decía, entonces pues yo puedo hablar a partir del pH, yo puedo determinar el grado de acidez o alcalinidad que tenga un suelo. Asimismo, digamos que el pH, como les había dicho en el tema anterior, de capacidad de intercambio, permite controlar la disponibilidad de esos nutrientes en los microorganismos y el comportamiento de los contaminantes. Quizá no es un tema que se aborde digamos, en esta asignatura, pero las interacciones que hay, digamos, entre las plantas y el suelo va a tal nivel que incluso las raíces de las plantas tienen la capacidad de cambiar ligeramente, segregando algunas sustancias, tienen la capacidad de cambiar ligeramente ese microentorno que está alrededor de las raíces y cambiar, por ejemplo, la propiedad de pH para favorecer la asimilación o el estado de ciertos nutrientes y que puedan entonces asimilarlos las plantas. Hasta ese nivel puede llegar y de allí la importancia del pH en el suelo. Ya de manera general, a escala macro, podemos hablar de la clasificación del suelo según su pH. Entonces, yo puedo tener un suelo neutro, ligeramente alcalino o muy fuertemente alcalino, según la escala. Recordemos que la escala de pH, pues, si aumenta, ya aumentan, tienen unas características alcalinas y si disminuye, entonces ya tendría unas características de tipo ácido. Y miren que aquí hay algunos elementos donde me indica cuál es el pH de máxima disponibilidad. Es propio de esas características de cada elemento. Miren que el nitrógeno, por ejemplo, su máxima disponibilidad está entre un pH de 6 a 8, mientras que el calcio y magnesio un pH mayor a 6,5. El hierro, por ejemplo, pH mayor a 6. El boro estaría entre 5 y 7 y también si es mayor a 9. El aluminio, ¿recuerdan cuando les decía que si un pH era muy ácido, si un suelo era muy ácido, entonces empezaba a liberar, digamos, a estar el aluminio disponible, los cationes? Entonces, miren, para la disponibilidad está dada por un pH menor a 5,5. El sodio mayor a 8,5 y la nitrificación, los procesos de desnitrificación se dan en este rango de 6 a 8, también por la importancia, digamos, de cómo actúan los microorganismos que hacen parte de ese ciclo del nitrógeno. Y ya entonces, un poco relacionado con los temas anteriores, tenemos la capacidad de buffer del suelo. La capacidad buffer es esa capacidad de amortiguación. También se llama capacidad tampón o capacidad amortiguadora. Esta capacidad depende de la naturaleza del suelo, del contenido de coloides que haya presentes y de los cationes básicos intercambiables que puedan haber. ¿Cuáles son esos? Entonces, digamos, el contenido de coloides o digamos que la capacidad buffer del suelo está definida por la concentración. Si recordamos la definición de los coloides, ¿sí? Y que es la principal, digamos, que es el fundamento para la capacidad o la importancia se da por estos
elementos, bueno, la conformación de los coloides en la capacidad de intercambio catiónico. Entonces la capacidad buffer está definida por esa concentración de arcillas y de materia orgánica, pero también los carbonatos de calcio tienen una capacidad buffer, ¿sí? Digamos que la concentración como tal me permite que el suelo pueda resistir ciertos cambios sin que cambie, sin que varíe de manera significativa su pH. Es decir, yo tengo un suelo con carbonatos o con un alto contenido de materia orgánica o de arcillas. Asumamos que yo, no sé, se presenta un derrame de una sustancia ácida. Si la capacidad buffer de ese suelo es bastante alta, pues va a hacer que el impacto sea menor porque no va a permitir, ese efecto tampón no va a permitir que varíe drásticamente el pH del suelo y por tanto no se va a acidificar, ¿sí? Y tenemos por otro lado entonces los suelos ácidos y básicos, ¿sí? Un suelo ácido, como lo recordamos del esquema anterior, pues podemos definirlo es por la concentración o el pH, digamos un suelo que esté a un pH superior, menor a 6.5. Este suelo ácido se da por la ocurrencia de hidrólisis de diferentes formas de aluminio y de hierro, grupos ácidos de la materia orgánica, ¿sí? Es decir, si yo tengo materia orgánica en el suelo, esto me va a dar unas características ácidas. Es más, el humus, cuando nosotros hablamos del compostaje y de la lombricultura, el humus líquido, este tiene unas propiedades ácidas porque hace parte de esa descomposición de materia orgánica y puede llegar incluso a tener unos valores cercanos a 4.4 o 4.5. También si hay ácidos solubles presentes en el suelo o también el suelo ácido puede presentarse por aportes de la atmósfera. Recordemos que si hay contaminantes en la atmósfera, como los óxidos de azufre o los óxidos de nitrógeno, que en combinación con el vapor que está presente en la atmósfera, pues forma ácidos y estos se precipitan. La deposición puede ser seca o deposición húmeda, si es a causa de la precipitación, pero entonces los suelos pueden verse afectados por una acidez, digamos, por unas características de contaminación atmosférica. También la absorción de cationes por parte de las plantas puede influir o puede generarla, la generación de ácidos orgánicos a causa de procesos de oxidación y la misma nitrificación. Y ya, digamos, específicamente en los suelos ácidos hay unas características de manejo, ¿sí? Si, digamos, ese pH está alrededor de entre 5.5, 6.5, que me indique que quizá haya una deficiencia de nitrógeno, entonces yo puedo, digamos, tener alternativas de manejo como fertilizantes, una enmienda, digamos, una adición de fertilizantes para poder compensar esa deficiencia de nitrógeno. También puede haber deficiencia de SPH, puede indicar deficiencia de fósforo, de potasio, de calcio, magnesio y ya pues puede ser la adición de materia orgánica o fertilizantes o cales agrícolas, digamos, o dolomíticas que específicamente, digamos, están compuestas por calcio y magnesio, entonces pues me van a permitir recuperar esas características del suelo. Y un pH que sea menor a 5.5, pues como yo les había dicho, puede tener una deficiencia, perdón, un exceso de aluminio por esa alta disponibilidad y ya digamos frente a esas características ya lo que hay que hacer son procesos como manejos como encalamiento, puede ser un encalamiento con cal agrícola o también cal dolomita, que la dolomita pues la ventaja sería digamos el aporte adicional de calcio y magnesio. Bueno, por otra parte, entonces en los suelos básicos, digamos, los suelos básicos serían a partir de un pH superior, perdón, superior a 7.3, ¿sí? Ese suelo básico, entonces, digamos que las fuentes como tal, o qué me lo puede originar, sustancias que quizás reaccionen con iones OH, digamos, cationes específicamente, calcio, magnesio, potasio, los que vimos, o el sodio también, condiciones climáticas, entonces también pueden ocasionarlo. Mal manejo del suelo por, digamos, por ejemplo, que haya un drenaje insuficiente, eso puede atribuir unas características básicas al suelo. O también, por ejemplo, los fertilizantes. Cuando yo agrego en exceso fertilizantes, puedo tener efectos residuales alcalinos en mi suelo.
Y también cuando la evapotranspiración es mucho mayor que la precipitación, entonces esto también puede ocasionar problemas de suelos básicos. ¿Cómo los clasifico yo? Por salinos, salinosódicos, magnésicos, calcáreos, y también según esa característica de cómo yo lo estoy clasificando, me puede indicar una deficiencia y hay un manejo específico para estos. Esto que les estoy comentando, digamos, está ya mucho más descrito en el material de estudio, pero así de manera general, un suelo salino, pues su nombre lo dice, es un exceso de sales. Entonces, en los manejos, digamos que ya es más, por ejemplo, un lavado o mejorar el drenaje que tenga ese suelo y hacer lavados continuos para poder solubilizar y remover esas sales. Suelos sódicos, entonces es un diferente a un suelo salino, porque principalmente es exceso de sodio, no de cualquier sal. Ya digamos que se pueden hacer enmiendas químicas o también lavado de los suelos. Y los salinos sódicos, ya digamos que son excesos de sales y de sodio, o sea, ya se presentan dos problemas. Lo mismo, nuevamente, habría que hacer enmiendas químicas y lavados continuos y mejorar el drenaje para mejorar esa condición. Y ya para terminar, digamos, ya hemos visto las propiedades físicas, las propiedades químicas y ahora tenemos las propiedades biológicas. Las propiedades biológicas, pues son esas que son aquellas que están asociadas a esa materia orgánica, a esa forma de vida animal que está presente, la macro y la microfauna. Y es que no podemos desconocer que según esas características, todas esas propiedades que hemos visto, pues asimismo va a favorecer o no la presencia de esas micro y macrofaunas, que a su vez permiten enriquecer este suelo, no solo por su biodiversidad, sino por los procesos ecológicos que se dan acá, esas interacciones ecológicas a nivel de microorganismos, a nivel de raíces, de las plantas, por ejemplo, las micorrizas, la solubilización que hacen o fijación de nitrógeno que hacen algunos microorganismos para que otros organismos de macrofauna puedan aprovecharlo y las mismas plantas. Y todo esto, digamos que habla de la diversidad y de la riqueza que puede tener ese suelo, dadas sus propiedades o características. ¿Listo? Hasta aquí entonces hemos visto el contenido de este módulo, apreciados estudiosos. Dentro de las conclusiones que podemos tener, pues las propiedades físicas del suelo le atribuyen características propias, ¿sí? Tales como las que vimos: estructura, humedad, consistencia, textura, color, profundidad efectiva. Asimismo, existen propiedades del suelo que pueden ser evaluadas en laboratorio, hay otras que pueden ser en campo, ¿sí? Puedo hacer también perfiles de suelos, determinar los horizontes, las propiedades químicas del suelo son de gran importancia porque establecen en muchos casos esa disponibilidad de nutrientes, ¿sí? Como lo vimos. Digamos que no hay una que sea más importante que la otra porque están fuertemente relacionadas. Es decir, la capacidad de intercambio catiónico tiene una alta relación con el pH. Por otra parte, existen manejos que se les pueden aplicar a los suelos para corregir ciertas características de esas propiedades químicas que se determinan. Y las propiedades químicas más importantes, pues las que mencionamos: la capacidad de intercambio catiónico, el pH, otra es la capacidad buffer de los suelos, así como la acidez y la alcalinidad, que están directamente relacionados con el pH de mi suelo. Hasta aquí, apreciados estudiosos, entonces hemos visto el contenido temático del módulo 2. Quisiera en este momento entonces pasar con ustedes a nuestra aula, de tal forma que podamos revisar el contenido temático de nuestra actividad, la actividad evaluable, para que ustedes entonces puedan dar desarrollo a la misma. Tenemos entonces quisiera entonces de pronto mirar en nuestro plan de formación y cronograma de actividades, ya que estamos viendo el aula y como ustedes pueden apreciar, identificar acá, apreciados estudiosos, tenemos entonces que estamos desarrollando el día de hoy este encuentro sincrónico y la actividad 3 está programada
para desarrollarse está habilitada desde el 16 de noviembre hasta el 30 de noviembre. Es decir, tienen 2 semanas para desarrollarlo, por lo cual los invito a que puedan eh, programar, planear esta actividad para que pueda ser desarrollada de forma oportuna. ¿Cuál es esta actividad entonces? Este es un informe de laboratorio, es una práctica de campo de propiedades físicas, ¿sí? ¿Cuál es la competencia que se pretende alcanzar? Es que ustedes reconozcan esas definiciones básicas de textura, color, propiedades físicas de los suelos, con el fin de tener establecer, digamos, una práctica apropiada según esas definiciones que ya hemos visto en el contenido del módulo y a partir de un método organoléptico y la tabla Munsell. Si ustedes se dan cuenta, pues nosotros no vamos a hacer análisis de laboratorio, pero ustedes pueden identificar ciertas propiedades a partir de unos métodos organolépticos. ¿Listo? Bueno, tenemos entonces acá que este laboratorio, entonces realmente digamos que lo que se requiere es entregar un documento en Word que presente el desarrollo de esta actividad. Voy a descargar en este momento la guía para que podamos verla. Y entonces acá, bueno, perdón, porque no les estoy compartiendo la guía de la actividad. Disculpen un momento. Creo que no me está, bueno, ok, voy a hacer una, listo. Entonces aquí ya estamos viendo la práctica de laboratorio. Como les decía, entonces el tema es la determinación de propiedades físicas de los suelos y textura por medio del método organoléptico y, digamos, y color, perdón, aquí me quedó mal, por medio de la tabla Munsell. La actividad como tal, entonces, se va a desarrollar en campo y los datos obtenidos los van a presentar en Word subidos a la plataforma Canvas. Digamos que pues por las características del trabajo en campo, este trabajo aquí no es trabajo grupal, sino de carácter individual. Y las competencias que se esperan es que es que ustedes identifiquen propiedades como la textura y el color del suelo de manera técnica, según unos métodos que estén, digamos, aprobados, con el fin de establecer esas características como parte del análisis de las propiedades físico-químicas del mismo. Ahora bien, aquí hay un marco teórico para que ustedes lo consulten, que básicamente pues, se basa realmente en el material de estudio de la unidad, ¿sí? Y aquí se explica cómo se usa esa tabla Munsell. ¿Listo? Van a realizar primero una consulta previa, ¿sí? Van a hacer una investigación de los siguientes métodos de identificación de propiedades físicas de los suelos en campo. Van a consultar qué método pueden emplear para determinar la textura por método organoléptico. O sea, cómo es ese método organoléptico para determinación de textura y cómo es esa determinación de color en campo por medio de la tabla Munsell. Entonces, ustedes van a hacer esa consulta, cómo se desarrollan estos métodos. Como segunda actividad de esa consulta previa, van a responder estas preguntas. ¿Cómo la textura de los suelos afecta el uso y manejo de los mismos? ¿Qué indican los diferentes colores del suelo y qué manejos se les realiza a los suelos de acuerdo a su estructura para los diferentes usos del mismo? ¿Listo? Respondiendo estas preguntas, entonces ustedes ya hacen la salida de campo. Yo entiendo, apreciados estudiosos, que dadas las condiciones de este año, de la situación de pandemia, quizá no sea fácil desarrollar una práctica de campo para un desplazamiento que sea muy distante. Sin embargo, la invitación es a que ustedes desarrollen esta actividad si tienen una zona verde, un jardín, una zona cercana a sus viviendas donde puedan desarrollarla, pues perfectamente puede hacerse ahí. Un terreno baldío que esté, un lote baldío que esté, digamos, en una cuadra cercana a sus viviendas o, por ejemplo,
Si sus casas tienen un antejardín, entonces podrían desarrollarlo ahí. ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces van a seleccionar el área de estudio, ¿sí? Donde puedan tomar muestras de suelo y van a describir el área de estudio, características como relieve, clima y usos de suelo. Esto es importante que ustedes tomen información de estas características con fuentes confiables, ¿sí? Entonces, si es la información del municipio de Zipaquirá, entonces ustedes busquen esas características de clima, características de uso de suelo de donde ustedes se encuentran para poder hacer esa descripción. No es solo decir, no, este es un terreno plano porque es el jardín de mi casa y digamos que solo hay un pasto acá, digamos una grama. No, la idea es que ustedes hagan esto de forma técnica, presentando las citas, las fuentes confiables que ustedes han consultado para el desarrollo de esta actividad, ¿sí? Es decir, recordemos que debemos hacer un manejo apropiado de la información, un manejo ético. Para esto debemos hacer uso de las normas APA, para citar esas fuentes de consulta, para poder indicar de dónde tomamos esa información, que es una información que, por cierto, debe ser confiable. Es decir, es una información que proviene de la alcaldía, del POT o del EOT, o bueno, que proviene específicamente de documentos de tipo académico. Ya digamos que es una información que tiene calidad para poder ustedes elaborar este trabajo, ¿sí? Ya como segunda medida, entonces ustedes, según la consulta que realizaron frente a los métodos para poder hacer estas caracterizaciones, entonces ustedes van a desarrollar estas actividades. Van a tomar una muestra de suelo en el área seleccionada, van a determinar esa textura del suelo por el método organoléptico, van a determinar el color del suelo por medio de la tabla Munsell y van a identificar, por ejemplo, usos actuales y usos recomendados del suelo. Asimismo, entonces van a establecer el tipo de manejo que se requeriría para este suelo, según esas características que ustedes han determinado. Identifiquen, describan esos usos actuales y cuáles serían los recomendados, que según esas características que ustedes, digamos, identificaron por esa caracterización, quizá qué pueden encontrar de fuentes de información, para qué se usan esos tipos de suelos, ¿listo? Asimismo, entonces van a realizar un registro fotográfico del procedimiento de campo. Es importante evidenciar estas actividades de toma de muestra, de cómo hago la textura, de cómo hago la determinación del color del suelo y de las características que yo describo acá. ¿Sí? De ese relieve como tal, de los usos que se estén dando. Todo eso, digamos, yo lo puedo evidenciar a partir de ese registro fotográfico y frente a los resultados como tal que ustedes presentan. Finalmente van a diligenciar esta tabla como parte de los análisis. Esto, miren que estos últimos puntos que están acá se presentan acá, miren, textura de muestra, color de la muestra. Entonces ustedes dicen acá qué textura tiene, cuál es el color, cuáles son los usos actuales y recomendados y cuál es el manejo requerido. Importante, nuevamente apreciados estudiosos, el uso de las citas para, digamos, mostrar o evidenciar esas fuentes de información que se consultan. Esto es muy importante porque ustedes están en un proceso de formación como ingenieros y asimismo debe ser el nivel de su trabajo, ¿vale? Entonces, que no sea solo consultar la página de, no sé, Quimisuelos o Wikipedia o algo así, sino que sea información de calidad la que ustedes estén citando en este trabajo. Estas son algunas propiedades, unas palabras clave que pueden emplear para hacer la búsqueda de los términos en nuestra biblioteca de la UMB. Y la metodología, entonces pues van a revisar el módulo, el contenido temático del módulo 2. Es importante pues que tengan presente el uso de elementos de seguridad para el desarrollo de esta actividad en campo. Y asimismo, pues ustedes deben describir cuál fue el procedimiento que desarrollaron, van a señalar algunas observaciones particulares que ustedes hayan quizá detectado en el ejercicio y pues digamos que quizá puedan servir para su análisis ya cuando están en la etapa de investigación y ya entonces finalmente el registro fotográfico. Es muy importante presentar el registro fotográfico. La preparación y entrega del informe, entonces van a entregar un documento en Word
o PDF que contenga una portada y los ítems de la consulta previa. Posteriormente, cuáles son los procedimientos de campo, el registro fotográfico, los resultados y análisis, las citas de la consulta, ¿sí? Y al menos 5 referencias bibliográficas, pero como les digo, de calidad. ¿Listo? Que se cumpla de esta forma con las normas APA. Y el plazo, bueno, aquí dice una semana, pero realmente esta actividad está contemplada semanas, como ustedes lo pudieron evidenciar en las fechas de entrega de esta actividad, que es el 30. Materiales como tal que se requieren, ya saben que la tabla Munsell ustedes pueden descargarla en sus celulares como una aplicación gratuita para poder hacer este ejercicio. Algunas recomendaciones, bueno, realmente que ustedes, pues, las recomendaciones de seguridad y el procedimiento, entonces aquí está descrito el procedimiento en físico y los criterios de evaluación, para que por favor ustedes tengan presente estos criterios de la rúbrica bajo los cuales se va a hacer la retroalimentación de su actividad. Hasta aquí, apreciados estudiosos, entonces damos por terminado entonces la explicación del contenido como tal que vamos a desarrollar en nuestra actividad evaluable, así como el contenido temático del módulo 2. Les agradezco a todos su atención de forma asincrónica a esta sesión. Recuerden que estoy atenta, presta a resolver cualquier inquietud que ustedes tengan a lo largo del desarrollo de estos ejercicios o de la consulta del material del módulo o también del contenido que se ha presentado en esta sesión. Recuerden, mi correo electrónico es ivone.angulo@umb.edu.co. Pueden contactarme también a través del buzón de Canvas o a través del WhatsApp de mi número personal que pongo a su disposición en caso que para ustedes sea más fácil este canal de comunicación para contacto. En los horarios establecidos, por supuesto, para la atención de los docentes. Mi número telefónico es 311-218-8531. Les deseo a todos entonces una feliz noche, un feliz término de semana y muchos éxitos entonces en el desarrollo de este módulo. Que tengan todos una feliz noche.